Hola amigos del lado Beat, hoy día vamos a hacer algo especial porque he visto que muchos tienen dudas sobre algunos de los tracks de Abbey Road que cumplió hace unos días, el 26 de septiembre del 2023, un aniversario más. Así que vi en los comentarios que algunos tenían dudas sobre quiénes de los Beatles participaron con cada instrumento en este maravilloso álbum y se me ocurrió con el álbum de edición deluxe de los Beatles de hace 50, del 2019, hacer un repaso por los tracks. Así que vamos a por ello y ver qué artista participó con qué instrumento o qué Beatle participó con qué instrumento en cada canción. Vamos. Y vamos a iniciar con Come Together. Come Together es un hermoso tema que justamente tiene a John Lennon como voz principal en las voces de coros, como bien dice ahí, guitarra, palmadas, y a Paul tienen el bajo en las voces y en el piano eléctrico, a George en la guitarra, la primera guitarra y en las guitarras rítmicas, y a Ringo en la batería y maracas. Gran tema este Come Together, que tuvo problemas por esa similitud en la música con You Can Catch Me de Chuck Berry, pero justamente Paul le dijo a John que lo ralentizaran un poco para que eliminen esa similitud. Una gran contribución de Macca en el bajo también en Come Together, cabe resaltar. Luego tenemos uno de los que más duda causa, es Something, y es que tuvo una versión de demo, como bien vemos acá, el 25 de febrero del 69 en Abbey Road, donde George estaba en las vocales, en la guitarra, en las dos partes de piano, y se había grabado esa primera versión el 16 de abril del 69. Se grabó una primera versión en el estudio 2 de Abbey Road, con George en la guitarra rítmica. Increíblemente John dice al bajo, cuando John no participaba mucho en las cosas de George, y Paul en la batería. Parece que Ringo tuvo un problema en ese momento. Incluso George Martin al piano, a quien también se le acusa que no participaba o le interesaba mucho las cosas de George. Pero tuvo un remake el 2 de mayo del 69, cuando se grabó en el estudio 2 de Abbey Road, y el 5 de mayo del 69 en Olympic Studio, y también el 11 y 16 de julio del 69 en el estudio 2 de Abbey Road. Y ahí está lo que quedó, seguramente al final, o es que así fue, con George en, obviamente, la voz, en la guitarra, John al piano, Paul estaba al bajo, ese bajo es de Paul, y en las voces de acompañamiento, y Ringo ya está en la batería, e incluso con un adicional de órgano de Billy Preston, que se grabó el 11 de julio del 69 en el estudio 2 de Abbey Road. Eso en cuanto a Something, que además tuvo 12 violines, 4 violas, 4 chelos y un doble bajo, que se grabó el 15 de agosto del 69 en estudio 1 y estudio 2 de Abbey Road. Tremenda historia de Something, la mejor canción para algunos de Abbey Road y de George Harrison. Luego tenemos uno de los menos queridos por John Lennon, que fue Maxwell Silverhammer. Paul estuvo en las vocales, en la voz principal, en el piano, en la guitarra, en el sintetizador Moog y armonías vocales. George estaba en el bajo, increíblemente, la guitarra y armonías vocales, y Ringo en la batería, armonías vocales, y no está, increíblemente, John Lennon, me supongo, en esa última versión, porque sí lo estaba ensayando. Maxwell Silverhammer, una canción odiada por Lennon. Tenemos la tradicional Oh Darling, que quiso grabar Lennon en la voz, pero al final Paul se esforzó tanto que le quitó esa opción. Está también Paul al piano, en las voces de acompañamiento, John quedó en la guitarra y en las voces también, y George en el bajo y voces de acompañamiento, Ringo en la batería. George al bajo, increíble, ¿no? En Oh Darling. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque siempre hay dudas sobre estos tracks
de este gran álbum Abbey Road, sobre qué artista participó con qué instrumentos, sigamos. En Octopus Garden tenemos a Ringo en la voz principal, batería, percusión, otros efectos como esas burbujas, ¿no? Bubbling effects, las burbujas de Octopus Garden. John a la guitarra, Paul al bajo, al piano y voces, y George en la guitarra también, con voces de acompañamiento. Octopus Garden, donde le encantaba estar a Ringo. Luego tenemos ese tremendo tema, I Want You, She's So Heavy, que se grabó el 22 de febrero del 69, como apreciamos acá en Trident Studios, y luego en Abbey Road, también muchas tomas, obviamente, grabadas. Acá tenemos John en la voz principal, la guitarra, en el sintetizador Moog, que lo usaron mucho en ese álbum. Una gran inclusión de ese instrumento o de ese recurso. Armonías vocales también, John, y Paul estaba en el bajo, un tremendo bajo en I Want You, She's So Heavy. No sé si me corrigen algunos, pero me parece un tremendo bajo. Y en armonías vocales también Paul, George en guitarra y armonías, y Ringo en batería y conga. Billy Preston se añadió el 20 de abril del 69 con el órgano. I Want You, She's So Heavy. En la gran Here Comes the Sun, uno de los temas más recordados por fanáticos de George Harrison, tenemos a George en la voz principal, en guitarra y en el sintetizador Moog, en armonías vocales también y aplausos en palmas. Paul en el bajo, armonías vocales y palmas, y Ringo en palmas y batería, esa batería tan imponente de Ringo, justamente que hablaba que tenía que ser ritmos casi indios, ¿no? De la música india. En Because, que es nada más ni nada menos que una sinfonía de Beethoven en D menor. Está volteada al revés, ¿no? La voltearon entre John y Yoko, me parece. Muy buenas armonías vocales en Because, quizá una de las mejores armonías vocales que se han aparecido en un álbum Beatle, con John ahí en la guitarra, Paul también con lo mismo en el bajo y George en esas armonías y en el sintetizador Moog, como ven acá, y Ringo en las palmas. George Martin agregó un harpsichord electric, que no me acuerdo qué es, ya lo pondré ahí, qué recurso sonoro. You Never Give Me Your Money, Tú Nunca Me Das Tu Dinero, se hizo con Paul en la voz principal, al piano, al bajo, otros instrumentos como ven ahí, los recursos, John en la guitarra, voces de acompañamiento, George lo mismo, y Ringo en baterías y en tamborina. Esa canción que se dedicó en su mayoría a Alan Klein. Luego tenemos Sam King y Mean Mr. Mustard. Esas canciones que John criticó tanto, le dijo incluso basura. Y ahí está, ¿no? Quitar el efecto de Leslie, ese altavoz Leslie me parece, el piano, armonías vocales, en guitarra John Lennon, Paul al bajo y a las armonías vocales, George en la guitarra con trémolo, y Ringo en batería, tamborinas y maracas. Se adicionó George Martin el 29 de julio del 69 con el órgano. Sam King y Mean Mr. Mustard. I like that, a nice quickly song, dijo Paul. Politan Pan, She Came In Through the Bathroom Window. ¿Y quién estuvo ahí? John en voz principal, en guitarra, en armonías vocales, Paul también en voz principal, al bajo y en armonías vocales, George en la guitarra, Ringo en batería, tamborina, maracas y percusión. En Golden Slumbers, Carry That Weight, esa gran canción de Paul, en voz principal, piano, guitarra, armonía vocal, coros, George al bajo y en guitarra principal, y Ringo en batería y coros
Y acá nos sorprendemos nuevamente sin John Lennon, que aparece en el crédito de instrumentación. Golden Slumbers Carry That Weight. Y en el fin, aquí tenemos a Paul en voz principal, armonías vocales, bajo, guitarra principal y el piano, John en guitarra principal también, en guitarra rítmica, George en la guitarra principal y guitarra rítmica, y Ringo en baterías y tamborina. Acá cuando hay un ataque de 3 guitarras, tanto de Paul, George como John, una tras de otra, cerrando así el álbum, este magistral álbum Abbey Road. Y acá algo interesante, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de cómo el rock o la música rock puede funcionar bien en un formato clásico. George Martin, autorizado para hablar sobre ello. De este álbum Abbey Road, que cumplió 54 años. Y finalmente tenemos una pieza que entró porque los ingenieros o los que estaban por ahí no querían desperdiciar nada y metieron Her Majesty con Paul en la voz principal en guitarra nada más. Se grabó el 2 de julio del 69 en el estudio 2 de Abbey Road. En el estudio 2 de Abbey Road. Y era una canción que creo estaba me parece, estaba destinada a entrar entre ese medley final, pero al final no entró y se incluyó al último, como último recurso, Her Majesty. Y así cerramos ese álbum Abbey Road. Esperemos que haya despejado las dudas, sobre qué participante Beatle participó, valga la redundancia, o se incluyó con qué instrumento en estas hermosas y clásicas canciones del tal vez mejor álbum para algunos de los Beatles. Gracias por la presente entrega y será hasta una próxima. Gracias y chao.